empezar a grabar nuestra. Listo. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. En Al Día Noticias estamos en este momento con Néstor Rosanía. Él es abogado de profesión, corresponsal de conflictos armados, jefe de viajes de misión a conflictos internacionales, investigador. También es director de periodismo Guerra y Paz. Ha sido docente, él me lo confirma más adelante, me corrige, docente en la Escuela Superior de Guerra. Así que él es nuestro invitado. Es muy consultado por los medios de comunicación en temas de seguridad. Néstor, bienvenido al Día Noticias. John Didier, un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes. Bueno, y también para quienes nos ven a través de las plataformas digitales de YouTube, de Facebook, de Emisora.5 y la cadena radial Auténtica. Estamos para estos medios. Usted se desempeña actualmente como director de periodismo Guerra y Paz. ¿Qué es un periodismo Guerra y Paz? Bueno, es un proyecto, digamos, yo dirijo un centro de investigación hace mucho tiempo que se llama Seguridad y Paz, y ahorita lo que hemos intentado es darle una visión más en términos de periodismo para que sea mucho más masiva la investigación. Que nos dimos cuenta que nosotros sacamos, por ejemplo, publicábamos un libro sobre un conflicto en África y los libros hoy tristemente ya no tienen una difusión masiva. Hoy lo que tiene una difusión más masiva es en un canal de YouTube poder encontrar a través de un reportaje una historia. Entonces, Seguridad y Paz viene de tiempo atrás, ya desde el 2015, pero ahorita estamos en esta transformación de periodismo Guerra y Paz que tiene como 3 ejes de trabajo. Uno, que son estos reportajes y estas investigaciones sobre conflictos en Colombia y en el mundo. El segundo, nosotros hacemos un tema que se llama viajes de misión, donde yo llevo personas a que conozcan directamente algunos conflictos en el mundo. Entonces, hace 2 semanas acabo de llegar del norte del África. Fui con un grupo de 27 personas a que conocieran el conflicto entre el Sáhara Occidental y Marruecos en el norte del África. Ahorita en octubre voy para Palestina, vamos a estar conociendo ese conflicto, el palestino-israelí, directamente allá, desde 9 ciudades en Cisjordania. Y esa es más o menos como la segunda actividad que realizamos, los viajes de misión. Y la tercera son investigaciones y capacitaciones alrededor de conflictos armados. Eso es más o menos lo que hacemos en Periodismo Guerra y Paz. Bueno, Néstor, y no es irse a meter a la boca del lobo, porque por ejemplo usted en este momento está ahí en el norte del Cauca, donde la situación de seguridad es difícil, y también es irse a una guerra de otro país, que uno a lo mejor no maneja el idioma, también es un poco complicado. Ir a conocer el conflicto árabe-israelí, palestino-israelí desde Palestina no es lo mismo que ir a conocerlo desde Israel. Porque fíjese lo que le acabó de pasar a la periodista palestino-estadounidense. Entonces, ¿cómo ve usted ese peligro, ese riesgo? Sí, o sea, cualquier conflicto siempre tiene un riesgo muy alto. Digamos, nosotros lo que hacemos en los viajes de misión tiene una característica. Los viajes, por ejemplo, del Sáhara Occidental, que es un conflicto que quedó como anclado en el pasado, en el olvido, tiene unas garantías de seguridad un poco más amplias. Aunque nunca hay una total certeza del 100% de seguridad en ningún lado. O sea, me acaba de pasar una cosa, salimos del Sáhara, llegué a Barcelona, íbamos caminando y un sicario mató a tiros a otra persona en Barcelona, o sea, en la zona más turística. Entonces el tema de inseguridad, uno no siempre piensa que es América Latina o África, y en Europa también hay sicariato, es impresionante. Entonces, eso por una parte. Ahora, lo que tú acabas de decir, Terrorismo, ¿no? y terrorismo, o sea, células del Estado Islámico hay en Europa confirmadas y hay zonas de África donde no hay. O sea, es Ahí, la por contradicción. ejemplo, en Barcelona no hubo un loco que cogió una camioneta y se llevó un poco de gente por una avenida, un parque y una vía peatonal. Sí, por la Rambla. Imagínate que es el lugar más turístico que hay en Barcelona. Hagan de cuenta como en la zona T de Bogotá. Exacto. Pero esa zona T es tan larga, más o menos piensen de la carrera séptima a la 30, así de larga es esa zona T. Pues cogió una camioneta, eso lleno un viernes y se bajó y mató.
creo que si no estoy mal el dato fueron como 80 personas. Sí, eso fue cruel. Entonces, hoy cuando uno pasa por esa rambla, por esa zona turística, es lleno de policías. Es impresionante cómo está custodiada, porque el tema del terrorismo, como tú lo dices, es un terrorismo mundial. Ahora, el tema de Palestina, pues menos las garantías de seguridad, o sea, lo que acaba de pasar, comprueba que así uno vaya con chaleco de prensa, casco de prensa plenamente identificado, no es garantía para que respeten la vida del periodista. Sí, porque usted Y estaría, pues nosotros vamos con gente que más o menos tiene como un poco de idea de la situación y de lo estaría que se usted somete. en territorio palestino. Yo fui en el 2012 a hacer un curso de una beca que otorgó la Embajada de Israel, medios de comunicación en zonas de conflicto, medios para la paz, y llevan periodistas de toda América Latina y no va a conocer un poco el conflicto desde el lado de acá, desde Israel, con la seguridad que usted sabe que representa estar en Israel. Pero, pero como lo acabamos de ver en esta oportunidad con la periodista estadounidense, pues nadie, estar en el territorio palestino es estar expuesto a que en un día de operativo de un bombardeo, pues ahí pueda caer uno, ¿no? Sí, es una zona muy compleja, o sea, en materia de seguridad ahí nadie puede asegurar nada. Y lo que estamos diciendo, la prensa no tiene ningún tipo, o sea, no la respetan, pues no es que tengan ningún tipo de privilegio, que va en contra del derecho internacional humanitario, porque la prensa es uno de esos actores protegidos, pero lo que hemos visto tristemente es que siguen matando periodistas en el mundo. En Ucrania ya hemos visto más de 10 periodistas muertos. El gran periodista de Discovery Channel, David Beriain, que era el máximo exponente, ¿no?, de los corresponsales de conflicto y de investigación de inmersión, asesinado el año pasado en Burkina Faso por un comando de Al-Qaeda. Entonces, hoy los periodistas en el mundo siguen siendo objetivos, o sea, y los están buscando para matarlos. Por ejemplo, en Siria se ha visto cómo muchos de esos periodistas los han buscado directamente para asesinarlos. Sí. ¿Y usted ha ido a Palestina? ¿Habrá franja de Gaza antes? Bueno, perdóname, Palestina se divide como en dos partes, ¿no? Arriba a la derecha, digámoslo, está Cisjordania, que ahí quedan como las ciudades bíblicas. Ahí está Jerusalén, Belén, Hebrón, Ramala, Neblus, como esas ciudades. Y en la esquina abajo queda Gaza, la conocida franja de Sí, yo he Gaza. estado en Belén. Entonces, digamos, para el público, digamos, a nivel internacional, se puede entrar a Cisjordania. Esa parte es la Exacto. que, digamos, Ahí y he está entrado yo. controlada, hay un control mixto. Hay unas zonas que las maneja Israel, hay otras Sí, zonas dentro de Cisjordania que las manejan los palestinos, hay unas correcto, que las manejan entre los dos, correcto. pero Gaza no tiene acceso, ningún extranjero tiene acceso a Gaza. De por sí Gaza está rodeada con un muro, y para entrar únicamente se tiene que tener un permiso de la autoridad de Israel, de Naciones Unidas y de los palestinos para poder entrar. ¿Y usted Es lo la tiene zona más para ahora conflictiva. este viaje que va a hacer? Usted va para Gaza, ¿cierto? No, vamos a ir a Cisjordania, porque a Gaza no se puede entrar. Ah, En ok. Gaza, de por sí en Gaza, pues piensa en esto, Gaza tiene 350 kilómetros cuadrados, eso es muy pequeño. Mm. Y ese espacio es donde lo controla, y la autoridad militar ahí, o Palestina, es Hamas. Y Hamas es considerado un grupo terrorista desde la óptica de Israel. Sí. Entonces, cada vez que uno ve que hay un bombardeo o que están bombardeando, se dice Palestina, pero realmente pues es esa parte de Gaza donde Mm. más existe el conflicto. Bueno, al día de noticias quería dialogar con Néstor Rosanía por el tema de la campaña presidencial y las propuestas, solo que me ha llamado la atención pues todo esto que él hace y que realmente siempre representa un riesgo y como lo anotábamos al principio, está en el norte del Cauca, una zona bastante difícil. Hablemos un poco de las campañas presidenciales. ¿Por qué para cada que va a haber elección de presidente o de Congreso se agitan las aguas? Vuelven las tomas guerrilleras, vuelven los atentados terroristas, todo lo que hemos visto, las emboscadas. Ahora pues el paro armado del Clan del Golfo coincidió con la extradición de alias Otoniel, pero siguen eligiendo las organizaciones al margen de la ley, armadas al margen de la ley presidente en Colombia. Sí, sin lugar a dudas, John Digger. Y digamos, no es que ellos, digamos, tengan influencia y que ellos vayan y pongan los votos, pero la dinámica del conflicto armado es la que ponen los presidentes en Colombia. Y un resumen así rápido de los últimos 20 años. A Pastrana lo puso, que él se acercó al proceso de La paz. foto con tiro fijo.
con tiro fijo, que las fotos de semana. El mal proceso de paz de Pastrana terminó eligiendo a Uribe, Correcto. con la seguridad democrática en su primer gobierno y en el segundo gobierno, ahí ya vamos 3. Sí. Santos llega en ese contexto de seguridad democrática como el ungido de Uribe, ahí vamos 4. Santos en su segundo periodo con el proceso de paz, ahí vamos 5. Sí. Mucha gente descontenta con el proceso de paz, escoge a Duque, ahí vamos 6. O sea, 6 por 4, 24, vamos 24 años de la historia del país. Y ahora el ELN y Clan del Golfo le hace fuerza a Gustavo Petro, porque él les está anunciando un proceso de paz. Pues no sé si les haga fuerza, pero yo, pues digamos, la dinámica del conflicto lo que sí hace es que la seguridad vuelva a estar en primera materia para escoger al uno o al otro. No, pero ellos lo han dicho, que están contentos porque Petro va a ser, si Petro es presidente, va a ser un proceso con ellos. El mismo Petro ya lo anunció. Eso tiene un protagonismo en esta campaña presidencial, ¿no lo cree? Bueno, a mí me causó impresión y como como les dijera, como muchas preguntas cuando Petro empezó a hablar de un proceso de paz. ¿En qué sentido? En que un proceso de paz es un tema supremamente técnico. O sea, hoy ya tenemos una metodología y un sistema para un proceso de paz. Quiere decir, hay unos países garantes, hay unos países observadores, unos se encargan de la logística, otros de la metodología, otros de la mesa técnica. En fin, por ejemplo, en Colombia se sabe que ya no pueden haber zonas de distensión dentro del país, ni que se puede generar un diálogo interno, siempre se busca externo. Y Petro salió diciendo de una forma muy tranquila que que él ni siquiera lo iba a manejar, sino que eso iba a ser importante la Iglesia Católica y las comunidades indígenas, y que la sociedad civil se iba a empoderar de eso. Si el diálogo con el ELN nunca avanzó, es porque el ELN utiliza un término que se llama empoderamiento de base social. Quiere decir que la sociedad civil participa activamente en la negociación. Pero decir eso es todo y es nada, porque a la hora del té, cuando uno dice quién es la sociedad civil, quién lo representa y quién se va a sentar en la mesa, pues nunca queda claro. Entonces, muchas lecciones aprendidas del Caguán, que eran todas esas zonas grises y ambigüedades, se tuvieron para que La Habana funcionara. ¿En qué sentido? Escoja 5, deme 5 nombres suyos, 5 nombres míos, 30 asesores, 2 países, uno garante y uno observador, y se creó una metodología que la manejaba Noruega. Entonces sentí que Petro echó un reversazo en el sentido de desconocer los avances metodológicos de procesos de paz para terminar echando casi como en una cosa ahí de un eufemismo, de una paz, pero sin ningún tipo de piso y de sustento técnico. Entonces, pero no será que como él fue preocupado. guerrillero, él de pronto dice, yo no necesito eso y yo me entiendo con esta gente de tú a tú, entre guerrilleros como que se entienden. Yo creo que ha cambiado mucho porque estas organizaciones ya, y esto es una lógica del conflicto armado, es que tuvimos una transición y la estamos viviendo, ya solo nos queda el ELN del pasado, y es ¿cuál? Es salir de la guerra ideológico-política de izquierda y derecha armada, ahora a lo que se conoce en teoría de la guerra como portafolios de economía ilegal. Quiere decir, ninguno de estos grupos nuevos, de estas disidencias, sea Clan del Golfo, Nueva Marquetalia, Guerrillas Unidas del Pacífico, etcétera, le interesa la toma del cuerpo, la vía de las armas, ni tiene una plataforma política ni un discurso. Sino el negocio como por allá del era Francisco Caraballo en el 70 y eso. Ahora, estos realmente están dedicados ¿a qué? Al portafolio de economía legal, quiere decir, están preocupados por la coca, por la minería, correcto, etcétera. Entonces ya estos no tienen un piso político que los sostenga. Entonces... ¿Y el ELN sí lo tiene en este momento? ¿No están también igual dedicados al narcotráfico? El ELN se siente muy partido. Nosotros hablando con las comunidades y con varias fuentes en varias zonas del país, digamos, el Frente de Guerra Occidental, donde antes estaba el comandante Uriel, se dedicó netamente fue al tema de que control territorial y salida de droga hacia la zona de la frontera colombo-panameña. Esa es la pelea que tienen con el Clan del Golfo y esta es la guerra que se está viviendo ahí. Que ahí está el Frente Cimarrón, el Che Guevara, etcétera, así un poco más hacia abajo, pero lo que tienen es el corredor del Pacífico para el tema del narcotráfico. Ahora, el Frente de Guerra Oriental, donde está el comandante Paulita Arauca, ahí está el Frente Domingo Laín, que es el más fuerte, y digamos, los frentes del ELN que están en la frontera con Venezuela, sobre todo en el Catatumbo. Recordemos que esos frentes se han alimentado con unas unidades que estaban en el sur de Bolívar y que entraron a apoyar con gente del Domingo Laín a la gente del Catatumbo. Pero todo ese combo que está ahí está también dedicado a lo mismo,
tema de la minería, al tema del narcotráfico, al tema de los migrantes, al tema del tráfico ilegal de combustible, etc. Y el Frente de Guerra Urbano, pues no tiene tanta fuerza como los otros dos, pero también se ve que están en otras actividades. Con eso lo que les quiero decir es que es un ELN muy partido, no es una cosa homogénea como eran las FARC, y casi que uno siente que los que se quedaron en un discurso político de la teología de la liberación y la teoría foquista y tal, son los que quedaron en Cuba. Entonces uno siente un ELN que queda en Cuba hablando, digamos, de un discurso de la Guerra Fría versus un ELN aquí que está en una guerra total, peleándose con todos los grupos, todos los negocios. Néstor, pero más allá de lo que se pueda concretar, el que haya una expectativa de una negociación, ya en el pasado hemos visto cómo las organizaciones al margen de la ley le ponen al campesino y a los que viven en zona rural un fusil en la nuca y los obligan a votar por determinado candidato o no permiten que se vote por otro candidato. Ya sabemos, por ejemplo, que un 33% del Congreso fue elegido por los paramilitares. Esa gente está en la cárcel. Esa gente salió. Esta vez esos fusiles podrían incidir para que la gente tenga que votar por Gustavo Petro, ya que él está avalando a esas organizaciones. No, lo que nosotros tenemos registrado a partir de fuentes y fuentes a nivel nacional, líderes sociales, sacerdotes que nos apoyan, maestros, o sea, tenemos una red de contactos. Hasta ahora no hemos recibido denuncias frente a ese tema. Ahora, no quiere decir que porque nosotros no las recibamos no existan, capaz de, si en algún momento existen, pues lo tienen que hacer públicas. Pero a hoy no tenemos ninguna denuncia frente al tema, ni en la fiscalía hemos escuchado con fuentes que tenemos que nos apoyan también, que haya unas denuncias formales o algo tangible frente a ese tema, ¿no? Pero se han conocido algunas grabaciones en el sentido de que en el Clan del Golfo están dando la orden de apoyar la candidatura de Gustavo Petro. Pero mira que eso quedó muy, eso quedó muy aleatorio. ¿En qué sentido? En que, pues, hay más bien es como un rumor hacia el tema, pero no, Sin evidencia. pero no hay como una certeza frente a que haya una unidad clara del Clan del Golfo, que haya una orden y que se esté materializando con alguna de las comunidades. Está en investigación, todo el mundo está investigando el tema porque sí hay un rumor, evidentemente, pero bueno, estamos atentos a ver qué salen de esas investigaciones. ¿Qué significa que el ELN anuncie un cese unilateral al fuego y vaya a facilitar el proceso electoral en Colombia? Es un paso frente a un ELN que siempre, el ELN siempre tiene una lógica y ellos utilizan este término que es muy coloquial colombiano, que es medirle el aceite al gobierno de turno. Y ellos tienen dos cosas, medirle el aceite y también, y las FARC utilizaban este término, era el bautizo cuando llegaba el nuevo gobierno. Y el bautizo era hacer un gran atentado terrorista. El bautizo de Duque fue el atentado terrorista de la Escuela General Santander. Sí. A cada presidente nuevo le metían un bombazo, un acto terrorista para, entre comillas, el bautizo terrorista de ellos, y así medirle también el pulso al gobierno que llegaba. Cuando la Escuela General Santander, nosotros, y porque fuentes no lo corroboraban dentro del gobierno, nos decían, Duque acaba de cerrar, o sea, Duque no, a partir del atentado terrorista del ELN, Duque tomó la decisión de cerrar cualquier tipo de negociación con el ELN y quedó esa puerta cerrada, y vean que sí fue, y así pasó. Entonces ahora el ELN da un margen con un cese al fuego, pero toca esperar a ver si hay bautizo o no hay bautizo, como un guiño para Petro el que llegue. Como claro, un guiño para Petro, que ha dicho que va a ser diálogo. Bueno, ¿y cómo encuentra usted que podría ser el país? Según las encuestas, el presidente hoy se llama Gustavo Petro. ¿Cómo visualiza usted qué va a pasar en materia de seguridad en el país en un eventual gobierno de Petro? Yo creo que en términos generales va a seguir igual, y va a seguir igual así llegue Petro, así llegue Fico, así llegue Fajardo. ¿Y por qué? Porque primero, ya estos grupos están dedicados a lo que hablábamos ahora, portafolios de economía ilegal. Entonces, porque Petro haya sido de izquierda o haya sido guerrillero, no es que haya una afinidad, entonces, digamos, somos del mismo lado. No, porque ya estos muchachos son nuevos, estos muchachos están dedicados a los negocios y estos muchachos manejan mucha plata. Acá en el norte del Cauca se ve el tema del narcotráfico muy fuerte, como los capos, que son medianos, ni siquiera son los grandes, pues tienen el control del territorio, tienen todo, o sea, esto es vivir la época de los 80, es impresionante. Ahora, lo segundo, tienen el control de los corredores de movilidad. Quiere decir, hay dos grandes rutas que se pelean en Colombia, que es, uno se llama el Arco del Caribe. Lo que pasa es lo siguiente,
Pablo Escobar tenía la ruta de la cocaína que la sacaba hacia Centroamérica, México, Estados Unidos. Pero el Caribe colombiano hoy está lleno de radares gringos y por ahí no puede pasar ningún avión. Entonces, lo que hicieron fue toda la droga que sale del oriente, bueno, parte del oriente y norte del país, la recostaron hacia Venezuela, por eso el Catatumbo está prendido, la sacan vía terrestre de Venezuela y de Venezuela hay una ruta aérea que sale, pasa por República Dominicana, Haití, México, Estados Unidos. Esa ruta es la que se conoce como el Arco del Caribe. Más o menos de ahí está saliendo el 30% de la cocaína que produce Colombia, y Colombia siendo el primer productor a nivel mundial. Y la segunda ruta es lo que se llama el Arco del Pacífico, que es por la frontera colombo-ecuatoriana, la costa pacífica nariñense y caucana, o sea, esta parte donde yo estoy ahora, sacan todo un corredor de movilidad desde el cultivo hasta el Pacífico, hasta el mar, y ahí lo montan en un semisumergible, en un submarino, y lo sacan hasta México. Esa más o menos se dice que puede estar en el 70% de la cocaína que produce el país. Esas rutas son las que se están peleando. Por eso el tema de la violencia no va a parar. Sí, Néstor, pero usted lo ha dicho que no es un tema menor la elección de presidente. ¿Qué va a pasar en materia de seguridad? Fíjese lo que pasó en Venezuela, que buena parte desde el presidente hacia abajo podrían tener cargos y procesos de investigación por narcotráfico en los Estados Unidos. Y usted ha dicho que desde Venezuela sale buena parte del cargamento de droga que va hacia los Estados Unidos o hacia otros mercados por la misma complacencia, complicidad del gobierno de turno. Este gobierno podría facilitar la actividad del narcotráfico en un eventual caso. Y también, ¿qué va a pasar con el SMAT? Por ejemplo, en Colombia, si Petro es uno de los que ataca al SMAT y dice que hay que desmontar el SMAT, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la protesta social en Colombia? ¿Qué va a pasar en las movilizaciones? ¿Cómo vio usted que fue la alcaldía de Gustavo Petro en materia de seguridad y que podría replicarse a nivel Colombia? Vale, bueno, digamos, lo de Venezuela, de ahí sale lo que tú dices, digamos, de esa complicidad, es que sale el famoso cartel de los soles, y es que hay una complicidad de los militares, de la Guardia Nacional Venezolana, que es súper corrupta, y de todo el tema de aeronáutica civil venezolana, etcétera. Porque tienen la bendición desde Miraflores, desde la Casa de Gobierno. Entonces, ahí tienen una ruta muy grande y tienen, digamos, un tema de corrupción. Pero al lado colombiano tampoco son unos santos. Aquí, pues vean, Otoniel solo habló 15 minutos y ya 15 horas y ya está el general Barrero metido, general de la policía, ¿no? O sea, cuando uno ve a América Latina, no, es impresionante, ¿no? O sea, América Latina es muy complejo porque el tema de la corrupción del narcotráfico, México es igual, la triple frontera en Paraguay, ahorita con lo que nos pasó con el fiscal, uno va a esas zonas y la corrupción es impresionante porque la plata del narcotráfico da mucho, mucho, ¿no? O sea, Otoniel daba cifras de 350 millones por una persona en corrupción y para ellos es caja menor. Claro. Claro, nosotros, yo hablaba con un muchacho, o sea, el conductor del conductor, más o menos de ese nivel, y ellos más o menos, un pelado al más bajo nivel, en la guantera de la camioneta llevan más o menos, que ellos llaman la menuda, 10 millones de pesos. O sea, para ellos 10, 20 millones de pesos plata de bolsillo. O sea, y un profesional en Colombia no se gana más de 5 o 6 millones mensuales. Así es. Entonces, con ese volumen de plata, el tema de la corrupción es muy grande. Pero bueno, volviendo a la pregunta. Entonces, yo creo que la violencia va a seguir o sea, cuando uno habla de seguridad tiene tres ejes. Uno, seguridad ciudadana. Dos, el conflicto armado interno. Y tres, el tema de la soberanía y el tema de seguridad y defensa nacional. Entonces, en seguridad y defensa nacional quiere decir los aviones, las corbetas, los submarinos, todo lo que utiliza un gobierno, un estado para la guerra. Colombia en Duque ni avanzó ni retrocedió. ¿Por qué? Porque en Colombia no hay plata para eso. En Petro tampoco ni va a avanzar ni va a retroceder porque Colombia no tiene plata para eso. Ahora, en la segunda categoría, en conflicto armado interno, yo creo que la violencia va a seguir igual, es lo que te digo. No creo que haya una gran modificación de los grupos porque sea Petro. Marquetalia Nueva Generación va a seguir, Gentil Duarte va a seguir igual, todos esos grupos porque, digamos, viven desde eso del narcotráfico y eso les da mucho poder, etc. Y en seguridad ciudadana, yo creo que a menos que haya una nueva estrategia en materia de seguridad, que no la veo porque no le he escuchado ni a Petro, pero tampoco se la ha escuchado a Federico, ni tampoco a Fajardo. ¿Qué van a hacer con el tema de seguridad ciudadana? Duque sacó una ley que se queda corta frente al fenómeno del problema que tenemos tan grave de seguridad ciudadana,
Tenemos un problema hasta en esto, tenemos un problema penitenciario, aquí no hay cárceles para tanta gente, por eso que terminan muchos otra vez por fuera. Ujú. Entonces, muchos han dicho, no, es que necesitamos más policías para que hagan más capturas, pero la misma policía dice, ¿yo qué hago si los llevo y los sueltan? Los fiscales dicen, es que yo no puedo prevaricar porque esa es la ley que existe, y entonces tienen que cambiar la legislación. Y si todo funcionara, deberíamos llevar a todos esos a la cárcel, pero ¿cuál es el nivel de hacinamiento hoy en Colombia? Entonces es un problema estructural que ninguno de los candidatos, a ninguno de los presidenciales le he escuchado hoy que haya una propuesta integral en materia de seguridad ciudadana. Entonces por eso, como no hay una propuesta que uno la vea, pues yo creo que no va a cambiar. Ahora, frente al SMAT, yo creo que ahí sí Petro va a intentar hacer modificaciones de fondo, pero acabar el SMAT puede ser algo simbólico. ¿En qué sentido? Le puede cambiar el nombre, pero finalmente todos los grupos de policía en el mundo tienen un grupo antimotines. O sea, Colombia no se puede quedar con sin un grupo antidisturbio. Entonces sería cambiarles el nombre. Lo que se ha dicho, y nosotros que manejamos el tema de seguridad que hemos dicho, acabar el SMAT no soluciona el problema. Lo que hay que hacer es fortalecerlo en materia de derechos humanos, fortalecerlo en términos de protocolos y que se estandarice a nivel internacional. Eso sería una solución, porque acabarlo por acabarlo no hace nada y finalmente tiene que crear uno nuevo porque no se puede quedar sin un grupo antidisturbios. Entonces yo creo que, pero él sí intentará tocar el SMAT, seguramente. Ahora, no sé si lo vaya a acabar, pero les pongo dos ejemplos rápidos para ver cómo podría ser un futuro, un tema del SMAT. Nosotros, que digamos, yo que cubro hace tantos años las calles, uno veía antes el SMAT salía y era la primera fuerza de choque, o sea, había un medio revuelta y el SMAT entraba de una y se armaba. Hoy, ¿cómo funciona? Hoy, a nivel internacional, funciona así, que es una serie de protocolos, que es una categorización de la fuerza. Quiere decir, hay una marcha y ya hay un problema. ¿Quiénes son los primeros que llegan? Los gestores de convivencia. Cuando el problema crece, entonces llega la policía disponible. Y si la policía disponible no tiene los instrumentos para frenar la situación, ahí en tercera fase sí llega el SMAT. Y el SMAT a su vez tiene unas fases internas de disuasión, de tal. Y el último escenario ya es el uso de la fuerza. Entonces, eso se construyó, que fue una de las cosas buenas en medio de las malas que ha hecho la administración de Claudia en materia de seguridad. Eso estuvo bien, estandarizó ese uso de la fuerza. Ahora, lo segundo, el SMAT antes salía y nadie sabía quién era quién. Si ustedes ven hoy el SMAT, el miembro del SMAT va con su número de placa y ya en el casco va el grado, el nombre y el número de placa también. O sea que las personas también lo pueden identificar y eso también le da seguridad al ciudadano. Eso es lo que hay que hacer, más protocolos, más tecnificación y no acabarlo por acabarlo. Sí, Néstor, ¿cómo le fue a Gustavo Petro como alcalde en materia de seguridad? ¿Qué pasó con los indicadores de hurto, de robos, en materia de vehículos, de residencias, en la calle? ¿Cómo fue la administración de Gustavo Petro? ¿Fue buen alcalde en materia de seguridad? Petro en su momento siguió la tendencia que Claudia se le salió la tendencia, bueno, a Claudia, a los alcaldes a nivel nacional en general, en estos 4 años crecieron los homicidios, que venían disminuyendo, por ejemplo, el caso de Bogotá desde Mocus. En Mocus empezaron a disminuir, en Peñales empezaron a disminuir, en Lucho, y cuando pasa Petro, en Samuel también disminuyeron, en Petro se sostuvo la disminución, no fue una disminución muy grande, pero se sostuvo. Es que el eje del indicador más importante en materia de seguridad ciudadana son los homicidios por cada 100.000 habitantes. Con base en ese dato es que las calificadoras de riesgo le dan una calificación a la ciudad y con base en eso llega la inversión extranjera. O sea que ese es el que más mira a todo el mundo, el de homicidios por 100.000 habitantes. Todo lo que les digo, en Petro se sostuvo hacia la baja, le fue bien, pero en otros delitos de alto impacto, como fue el hurto a establecimiento comercial, el hurto a vehículos inicialmente, pero sí hubo un crecimiento. Pero entonces, en términos generales, los analistas en seguridad dicen, a Petro, entre comillas, no le fue mal porque el homicidio no lo dejó crecer. Ahorita tuvimos un efecto rebote que fue en esta administración, bueno, a nivel nacional, lo que les digo, que a nivel nacional el homicidio sí creció. Y eso fue de las cosas más preocupantes, que ha crecido el homicidio. Entonces, lo que les digo, no, digamos, en homicidio no le fue mal, pero hay otros delitos donde sí creció. Creció. La relación con los comandantes de policía, ¿cómo le fue en ese sentido a Gustavo Petro como alcalde? Por como quiera que es uno
de los que se perfila como futuro presidente. Queremos con Néstor mostrar un poco la posible tendencia que tenga Colombia en materia de seguridad. ¿Cómo son las relaciones de Petro con los comandantes de policía? Le fue mal, la relación fue muy intensa y ahorita, por ejemplo, con Claudia sucedió lo mismo, que no hay una relación muy armónica. Y en los dos casos, que Petro todavía no se llama, no existía en ese momento, nació hasta la administración de Peñalosa, esta última, la Secretaría de Seguridad, que, paréntesis ahí, era increíble que una ciudad de 9 millones de habitantes, con todos los problemas de seguridad que teníamos, no tenía una Secretaría de Seguridad. La crea Peñalosa en su segunda administración. Pero Petro, que no tenía en ese momento secretario como tal, sino que era un funcionario que hacía las veces de secretario, él fue el que terminó articulando los mensajes de Petro con la policía, porque la relación entre la policía y Petro no fue muy buena, fue muy tensa. Entonces yo creo que la tendencia es que obviamente va a ser tensa la relación con policía y con fuerzas militares. Petro dice, no ha dicho el nombre, que esa es una gran cábala, de quién podría ser su ministro de Defensa. Él ha dicho que va a ser un militar en retiro, un general en retiro. Y ya hay muchas cábalas de qué general podría estar, digamos, ahí como candidato, porque pues nadie sospecha, pero lo que sí han dicho gente cercana al círculo de Petro es que la figura de un general es para que las fuerzas militares tengan confianza de que no va a haber como una, entre comillas, como retaliación de él hacia las fuerzas, sino que hay un general que va a ser el articulador, más o menos es lo que han dicho. Néstor, usted como un experto en estos temas de seguridad, ¿le ve perfil a Gustavo Petro de llegar y quererse perpetuar en el poder, de establecer una dictadura tipo Chávez en Colombia, tipo Daniel Ortega en Nicaragua? Pues bueno, digamos, con Petro, entre comillas, tenemos ¿cómo se diría? Sí, como un pantallazo inicial que fue que ya fue alcalde, o sea, ya probó el poder, digámoslo así. Entonces, fue cuestionado, digamos, el tema de las basuras, se le criticó muchas veces la improvisación, se le criticó muchas veces la arrogancia que hizo que varios de sus funcionarios cercanos se fueran. Recuerden que se fue Navarro Wolf, que era de los Duró 15 cercanos. días el mejor amigo Navarro Wolf. Sí, y se Cada fue. Y 3 o pues, 6 meses cambiaba de secretarios. exacto, entonces tuvo problemas en tema de liderar los equipos, etcétera, etcétera. Pero pues finalmente, pues Bogotá funcionó y ha funcionado. Se le ha preguntado varias veces, ¿no? Que si él ve que el tema de la reelección funcionaría, etcétera. Ha dicho que no. Yo hasta hace poco me pareció interesante, escuché una entrevista a Vanessa Latorre, a la esposa, y le preguntó lo mismo, que ella, siendo la esposa de Petro, si Petro le ha dicho de un tema de reelección o atornillarse al poder. Dicen que no, ¿no? Y creo que sería muy Pero grave él un sí ha tema de hablado una de que lo que reelección en él quiere Colombia. hacer no lo hace en 4 años, que él 4 necesita años. 20 años. Sí, eso da miedo, pero por el otro lado han dicho que lo que quieren hacer es un relevo generacional dentro de la izquierda e ir proyectando a nuevas figuras de la izquierda para que de alguna manera sean candidatos de izquierda los Para que que, tomen la digamos, sigan en posta. un proceso. Exacto, tomen la posta. Así como digamos, lo mismo que ha pasado, digamos, en el sentido del uribismo, que de Uribe llegó Santos, de Santos llegó Duque, y se han ido pasando la posta desde los lados de la derecha. Entonces ellos dicen que hacer la misma figura desde el lado de la izquierda. Ahora, todo esto son hipótesis, ¿no? Porque hace poco veía la entrevista de Jaime Bailey cuando le preguntaba a Chávez, que todo lo que le preguntó terminó siendo exactamente lo contrario. Entonces, pues esperamos que no, porque yo creo que ha cambiado también América Latina, no le abriría espacios y yo creo que desde el sistema internacional cerrarían cualquier espacio a esos intentos nuevamente de castrochavismos o de Ortega que se perpetúan allá en el poder. Yo creo que cada vez esos caudillos les van cerrando más las puertas en el sistema internacional porque finalmente atentan contra la democracia. O sea, es el caudillo que se quiere atornillar ahí, es lo peor. Pero sea el caudillo izquierda-derecha, porque recuerden que Uribe intentó al final con la figura del estado de opinión quedarse otros más, ¿no? Llega para la tercera reelección, al estilo Chávez. Si no es porque la Corte Constitucional le cierra la puerta, Uribe estaría ahorita de presidente. Entonces, Sí, ni de la derecha ni de la izquierda es bueno porque eso realmente daña las instituciones, daña la democracia y el juego democrático se ve afectado. pero el riesgo sí está.
Sí, yo creo que siempre va a estar, o sea, él es el encargado de mostrarnos que no hay riesgo y que va a respetar las normas y la Constitución. Claro. Bueno, y de todos los candidatos que están en este momento, ¿cuál es el que más está cañando en materia de seguridad? Yo la verdad no le he visto un discurso claro a Federico Gutiérrez que me sorprende en qué sentido. Él, digamos, él está representando en este momento a la derecha. El Centro Democrático se queda sin candidato ante la buena votación de Fico. Ujú. Y él tiene atrás, digamos, pues toda esa estructura de lo que se llamaría la seguridad democrática. Ujú. Pero no lo he visto claro, sobre todo. Cuando le preguntan es como un collage y hace un salpicón de respuestas frente a problemas puntuales. Entonces, el narcotráfico. Entonces empiezan a hablar y echan carreta, pero uno no los ve claro. Pero mira que, bueno, o sea, el que más me sorprende que no la tiene clara es Fico. Pero a Fajardo tampoco a veces lo siento claro en las respuestas, porque el tema de seguridad tiene que ser muy, muy puntual y lo veo también como que da vueltas, va, viene, pero en un país, y les doy este dato, en los últimos años, perdón, de este gobierno Duque, hemos tenido más de 70 masacres al año. O sea, en el sistema internacional, eso es una guerra civil, un país en guerra civil. Ujú. Y el tema de seguridad es gravísimo. Es que, mira, John Didier, una anécdota. Ahorita que llegué de África y estaba en Barcelona, y fue a alguna reunión en temas de seguridad, y en mi tablet estaba proyectada en un televisor porque iba a dar una conferencia, tenía la página del Tiempo abierta y la portada del Tiempo de ese día era encuentran a los embolsados, ¿no? Ujú. Gente decapitada y metida en una bolsa de basura tirada en Bogotá. Ujú. Cuando los asistentes a la conferencia en Barcelona vieron la noticia, ya casi que el tema de la OTAN pasó a un segundo plano y se concentró en cómo es la violencia en Bogotá y en América Latina. Sí, Entonces les conté de las casas de pique, la sí. cosa, cómo funciona, quedan impresionados del nivel de violencia en Bogotá. Entonces les decía, es que para nosotros normalizamos la violencia, para nosotros eso es normal. Claro. Néstor, se nos agotó el tiempo. Muy agradecido de aquí en el Día de Noticias haberlo podido tener en esta oportunidad. Muy amable, gracias. John Didier, a ti mil gracias por la invitación, a los oyentes, a los televidentes, muchas gracias. Y bueno, para la siguiente estamos aquí también con más análisis. Bueno, señor. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.